2,000 years later. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, muy hermoso, maravilloso, que es de reflexión para nuestras vidas como cristianos. ¿Por qué de reflexión en nuestras vidas como cristianos? Porque quizá muchas veces en nuestra vida tomamos el ir a la iglesia, al templo, la oración, las alabanzas, el ayuno, la vigilia, la adoración, lo hacemos como rutina y se pierde ese sabor espiritual en la vida de un cristiano. Y vamos a leer un bosquejo que está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, y vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir desglosando de una u otra manera lo que estaba aconteciendo. Estaba aconteciendo una situación de Cristo Jesús nuestro Señor, predicándoles, hablándoles la palabra a los judíos en ese tiempo. Vamos a iniciar la lectura. Juan capítulo 8, versículo 31, y dice así: Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces en el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús estaba implicando que la palabra de Dios, que Él obviamente es la verdad, estaba diciéndole: si permanecen guardando mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y ahí empieza el asunto, ¿no? Él les habla de la verdad. Y obviamente entendemos que Jesús es la verdad, porque en Juan capítulo 14, versículo 6 dice: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesús mismo se estaba refiriendo a Él mismo, a su verdad, que Él es. Y en el 32 dice: si conoces la verdad, o sea, si me conocen a mí, dice, entonces dice, serán verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Pues obviamente, pues del pecado donde ellos estaban metidos. Sí, porque continuamos leyendo, dice, en el versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, lo estaban cuestionando porque obviamente entendemos que ellos son descendientes de Abraham. Obviamente en su físico, en su sangre, en su ADN, venían de descendencia de Abraham, obviamente. Jesús se estaba refiriendo en el ámbito espiritual. O sea que cuando conoces la verdad, cuando conoces la palabra y sabes qué es la verdad, entonces te quitas la esclavitud del pecado, te quita, te limpia, vaya, tu corazón, tu mente de pecar. Entonces entra el Espíritu Santo en tu vida y te redarguye para que no peques más. Pero ellos no habían entendido esa parte, sino que prosiguieron respondiendo. Bueno, aquí en el 34 Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, quiere decir, le respondió sinceramente que ellos, como obedecían al pecado y no a la verdad, ellos eran esclavos del pecado. En el 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea que, fíjense bien, ellos habían adoptado, porque tenían el conocimiento de la palabra, eran teólogos, maestros de la ley, pero faltaba lo más importante, que esa ley ellos no la aplicaban a su vida. Ellos hablaban de la ley y predicaban la palabra en las sinagogas y hacía que todo el mundo se pusiera a cumplir la ley, pero ellos no la cumplían, porque dentro de su corazón, dentro de ellos, había pecado, había orgullo, había maldad, había vanidad.
Por eso Jesús les estaba diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Si me conocieran a mí, dice, yo los liberaría, los libertaría. Pero como no creían en Jesús, por eso lo vituperaban. Bueno, seguimos leyendo, dice aquí. Sé que son descendientes de Abraham, dice, pero procuras matarme, dice, porque mi palabra no haya cabida en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que siempre que alguien esté en pecado, esté en mentira, esté en engaño, la verdad no va a entrar en su vida, porque su corazón y su mente están contaminados del pecado, porque viven bajo el yugo, bajo la esclavitud del pecado. Y eso es lo que refleja hoy la iglesia actual, que vive aparentando lo que no es. Vive aparentemente una vida correcta, cristiana, delante de Dios. Aparentemente digo, porque dentro de su corazón, dentro de su vida espiritual, no hay una conexión con la verdad, no hay una conexión con Cristo Jesús. Hoy se ha perdido, se ha enfriado ese espíritu en la iglesia. Precisamente vemos el reflejo de aquellos tiempos de los escribas y fariseos, que es el reflejo de la iglesia actual, que vive de apariencia, vive no importando la situación interna, espiritual, simplemente están cumpliendo, entre comillas, congregándose, como dice Hebreos 10:25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y haciendo lo básico, pero por dentro no han nacido de nuevo. Es triste ver en la iglesia actual todo ese tipo de situaciones que se viven, una situación espiritual decadente. ¿Sabe? Es triste, me ha tocado llorar. Me ha tocado, sinceramente, ser vituperado por causa de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te da una palabra para la iglesia y la iglesia vive bajo el yugo del pecado, se siente ofendida. Y en lugar de dar la gloria a Dios, porque Dios está corrigiendo, tratando de corregir su vida con la palabra, haciendo una confrontación con el pecado, empieza el ataque. Igual, cuando te toque compartir palabra de Dios y sea Dios que esté hablando a través de ti, vas a experimentar lo mismo que estaba experimentando nuestro Señor Jesús con los escribas y fariseos. Porque no les va a gustar la verdad, porque la palabra no va a hallar cabida en los corazones que están contaminados con el pecado, duros, insensibles. Y esa es la situación actual en la iglesia. Porque conocen la palabra, conocen los mandamientos, pero no la ponen por obra. Y al no ponerla por obra quiere decir que viven superficialmente y están contaminados de pecado. Hoy, cuando yo recibí a Cristo Jesús, iba creciendo en aquel tiempo con varios líderes ahora cristianos famosos, que ahora sinceramente los veo y me da tristeza, sabiendo que Dios los usaba para que muchas personas fueran salvas, incluyéndome a mí, porque si no fuera por la misericordia de Dios, quizá ahorita no estuviera. Pero gracias a esa misericordia es que hoy hemos conocido de la verdad y hemos sido libres del pecado. Pero se trata, amado hermano, amigo, que empecemos nosotros a reconocer. Porque una cosa es saber que estás en pecado y otra cosa es reconocerlo delante de Dios,
Eso es de valiente reconocer. De cobardes es quererse esconder, querer tapar el sol con un dedo. Pero hoy, sinceramente, no aplica. Hoy la iglesia tiene que ponerse bien delante de Dios. El tiempo se está agotando. Las cosas cada vez son peores las que vienen para el mundo, las pruebas. Los acontecimientos que estamos mirando, somos la generación que le ha tocado mirar los últimos acontecimientos, las últimas señales de los últimos tiempos. Somos privilegiados en ese sentido. Pero no hemos entendido que no queremos obedecer la palabra, que en el ámbito espiritual muchas veces estamos mal. Hoy yo te invito a que reconsideres tu vida delante de Dios. ¿Y por qué? Porque no digo que soy perfecto, pero trato de esforzarme de hacer las cosas bien delante de Dios. En nuestra fuerza, en nuestra carne, con nuestras obras, no lo vamos a lograr, porque esto es por gracia, por misericordia de Dios. Por eso yo te invito a que reconsideres. Que no seamos como esos escribas y fariseos de aquel tiempo que vituperamos la verdad, que cuestionamos la palabra de Dios. Si Dios nos está hablando a través de su palabra, no cuestionemos, porque de parte de Dios es esta corrección para que nosotros, amados hermanos, amigos, amigas, todo el que esté escuchando este mensaje, reconsidere ponerse a cuentas delante de Dios. Así que yo quiero leerles eso que dijo nuestro Señor Jesús. Obviamente aquí en Juan capítulo 8 versículo 44. Y esto es para aquellos que todavía no han considerado arrepentirse de sus pecados, de su vana vida de vivir, su mala manera de vivir. Dice: lo que les digo a los escribas y fariseos, dice, ustedes, dice, son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que nosotros, amigos, nosotros no somos del diablo, porque hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho libres. Por eso es la razón de la que yo estoy compartiendo esta palabra. Esa es la razón, porque Dios me ha hecho libre y quiero que aquella persona que escuche este mensaje sea libre también, porque Dios quiere que usted también sea libre. Quizá tengas problemas, quizá tengas situaciones difíciles en tu vida, pero tenemos un Dios todopoderoso. Lucas 1:37, más para Dios nada hay imposible. Así que concluyendo con este mensaje, yo quiero invitarte a que si tú eres de esos cristianos apagados, de esas personas que no están viviendo la palabra de Dios, que reconsideres, que le pidas perdón a Dios, que renueves tus votos delante de Dios y que te apliques. Y si a ti no te han predicado la palabra, es momento de que reconsideres, porque un día le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso Romanos 10:9-10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Recibe a Cristo en tu corazón, hoy que estás a tiempo, hoy que tienes vida, hoy que te tienes la oportunidad. Amén. Dios me los bendiga a todos.